¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Bueno, tenemos para empezar una primicia, un exclusivo informe, dar la noticia de la presencia de un informe realizado por la Universidad del Pacífico que va a plantear una serie de ideas con respecto a las AFPs, que es un punto de debate de los últimos tiempos y que continúa en realidad siendo no solamente en el Perú, sino en general en el mundo, el de los sistemas previsionales en materia de preocupación. El estudio ha sido realizado por miembros destacados en la Casa de Estudios de la Universidad, que son María Amparo Cruzaco, Juan Mendoza, Bruno Seminario, Carla Moreno y María Alejandra Segarra. Se presenta el jueves la Universidad del Pacífico. Bueno, están con nosotros Juan Mendoza y Bruno Seminario, el primero director de la maestría en Economía y segundo destacado profesor e investigador de la misma universidad. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. En el estudio pues tienen ustedes un punto de partida, ¿no es cierto? Es decir, que existen compromisos mundiales, internacionales, en fin, que claramente indican que los países tienen que contar con un sistema de previsional equitativo y eficiente. Siendo que en general las economías también resienten esta necesidad de tener que mantener a una población adulta en retiro que cada día vive más tiempo, además, tiene mayoría de edad. Y en las más de las veces lo que se descubre es que el sistema o tiene que ser modificado por el paso del tiempo y una serie de otras exigencias momentáneas y contemporáneas, y por lo demás porque en otros casos, como en el nuestro, la aplicación de este sistema de las AFPs no ha resultado del todo favorable. Por lo tanto, se trata de un tema sumamente importante y te voy a pedir al economista Juan Mendoza que nos reseñe un poco por qué se realizó este estudio y qué es el periodo que cubre. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Como usted ha dicho, el sistema previsional está en debate en todo el mundo, no solamente en nuestro país. A medida que la población mayor vive más y es una fracción más importante de la población total. Y nosotros hemos estudiado el sistema previsional en nuestro país desde 1990. Y poco para resumir el estado, el diagnóstico del sistema no es bueno, ¿no? Objetivamente, lamento decir que nuestro sistema previsional es un fracaso, desde varios indicadores. Para comenzar, el grueso de los peruanos no tienen pensión. 3 de cada 4 personas no tienen pensión. La pensión promedio como fracción del ingreso es bastante baja. Es aproximadamente poco menos del 40% en el sistema privado, menos del 30% en el público. Las comisiones son altas y esto hace que la rentabilidad de las administradoras privadas sea en promedio desde el 2000 más de 4 veces la rentabilidad de los fondos que administran. Y nosotros no somos enemigos de la rentabilidad, pero lo que pasa en un sistema normal es que la rentabilidad alta hace que haya más oferta. Y eso lamentablemente no ocurre en nuestro país. Y hay muchos aportantes a la ONP, muchísimos, que nunca llegan a los 20 años de aporte y por lo tanto se quedan sin pensión. Entonces hay una inequidad importantísima. Y hay 2 errores de diseño fundamentales, errores estructurales en nuestro sistema. El primero es esta pretensión de querer financiar las pensiones con aportes o impuestos a la planilla del sector moderno. En un país en que más de 2/3 del empleo está en el sector tradicional, ¿no es cierto? Entonces estamos buscando una presa que no vamos a poder atrapar porque hay muchísima población que no está en este sector moderno. Y como consecuencia, además de eso, hay muchas personas que están en planilla este año, ¿no? 20%, que el siguiente ya no lo van a estar,
Por lo tanto, cuando, por ejemplo, vemos que una persona está cotizando a su fondo, muchos años no cotiza, porque un año está en planilla, el otro año está como independiente, está, digamos, en el sector tradicional. Y por eso los cotizantes del sistema privado son menos de la mitad de los afiliados, ¿ya? Eso es fundamental. No solamente pasa en nuestro país, pasa en otros países, es un error de diseño. Y claro, el otro problema es que dentro del sector moderno, el tener estos impuestos tan altos sobre la planilla ahonda los problemas que hay en el mercado laboral. Es decir, hace mayor la diferencia entre lo que una persona puede recibir informalmente, digamos, y formalmente. Y el segundo error fundamental de diseño es este punto de partida de que el ahorro forzoso es necesario para que haya ahorro y que las personas no ahorran para su vejez. Esto nosotros hemos encontrado que no es simplemente un supuesto nunca comprobado. El país donde hay más ahorro en el mundo es la China. Y es un país en que no hay ahorro forzoso. Y lo vemos en nuestro país también. Básicamente lo que pasa con el ahorro forzoso es que el ahorro de las personas que están en el sistema, digamos, es dirigido al sistema financiero formal, hacia las AFP. Y hay muchísimas manifestaciones de ahorro por parte de las familias, especialmente las familias de menores ingresos, en viviendas, en educación, y les estamos poniendo una cuña bien grande, especialmente los que tienen bajos ingresos, para que avancen, ¿no? Entonces, una reforma es fundamental y tiene que ser una reforma que, en nuestro entender, ataque estos dos errores estructurales. Hay muchas alternativas, podemos hablar de lo que nosotros planteamos, pero es una alternativa de muchas otras, ¿no? ¿Por qué nos encerramos a la alternativa de las AFPs? ¿Por qué llegamos a ese punto? Claro, solamente a ese nos encerramos en esa lógica. Siendo que había una variedad de posibilidades, y aquí se ha defendido permanentemente el hecho, sobre todo Patricia señala que, bueno, yo realmente puedo ahorrar, puedo hacer esto. Es decir, tengo 1000 maneras de poder valerme de un dinerito ahorrado, ¿no? Además, es un sistema financiero globalizado que ofrece 1000 opciones, sí, ¿no? Finalmente, esto de las AFPs sonaba dentro del conjunto de un proyecto de economía, de mercado, ¿no? Y por lo tanto era inevitable caer en la AFP. Por eso insisto. No tanto, ¿ah? Sí, o sea, en realidad la elección de AFP no era inevitable. El régimen de AFP no existe en los países industrializados, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa. Los únicos países donde existe un régimen similar a AFP son en América Latina, ya que son cosas raras dentro del sistema de pensiones, así que no era inevitable. Yo siempre he hecho esa pregunta: ¿querían un sistema de pensiones o querían un mercado de capitales para el cual usaron las pensiones? No hay, en los países avanzados los regímenes de pensiones no son basados en AFPs. En Estados Unidos, cuando se propuso la reforma, ha contado una gran oposición. ¿Cuál es la cobertura previsional en países avanzados? Pero tengamos en cuenta que precisamente son eso, ¿no? Países avanzados. Los nuestros, cuando empezó esto de las AFPs en los 90, no éramos para nada avanzados, ¿no? La cobertura previsional ahorita alcanza 25% del mercado laboral. Lo importante lo importante es si eso va a subir en el futuro. Nosotros hemos arrojado una proyección siendo bastante generosos con la cobertura tradicional, y en el 2050 eso no va a subir, va a pasar de 45%. Tenemos que abrir el mercado a otras opciones, ¿no? Lo que quiere decir que el sistema no tiene el potencial de ofrecer la cobertura, una cobertura provisional a todos, ni a la mayoría. Este resultado de la presión es importante porque nosotros ahí hemos asumido que el sector moderno de la economía se está expandiendo casi 1.30 veces mayor que el sector tradicional, cosa que puede ser discutible. Incluso con eso no se alcanza regímenes de cobertura provisional altos.
Ya, las pensiones, el otro indicador importante es la tasa de reemplazo de las pensiones, o sea, es el ratio entre las pensiones y el ingreso per cápita. Este es el problema, hay que considerar que los afiliados a la SFP tienen un ingreso per cápita promedio mayor que el ingreso per cápita del país. ¿Ya? Es ahorita 1.5 veces por ciento mayor. El sistema de las AFP se está ofreciendo en el largo plazo, ¿ya? Hacia el 2050, 2050, puede pagar entre pensiones que son equivalentes a 60% del ingreso de los afiliados. ¿Ya? No, son tasas de reemplazo razonables, similares a los que hay en los países industriales. Entonces el problema no es el problema es que es imposible extender la cobertura porque la estructura de la ocupación en Perú está dominada por el sector digamos tradicional. Fíjense que estamos usando la palabra tradicional y no informal, porque es la palabra correcta. O sea, esto no es un problema legal, porque hay un montón de gente que piensa que suspendiendo se va a eliminar el problema. No, o sea, este es un problema dual, ¿ya? Que se remonta desde el inicio de la República. ¿Ya? O sea, entonces, si es que hay que solucionarlo en base al crecimiento económico, y en base al crecimiento económico va a ser muy lento. Vamos a hacer una pausa, por favor. Hasta donde entiendo, primero más realista, sobre la base de qué cosa es lo que ocurre y está ocurriendo con la economía peruana y cuáles son las condiciones de los trabajadores en el Perú, que no todos son pues formales, que la informalidad es muy fuerte, cómo son los sistemas de ahorro y hacia dónde se dirigen, porque naturalmente esos capitales que a veces la gente ahorra poco, mucho, de todas maneras tienen algún sitio donde se desenvuelven finalmente. Y lo que quizá ha ocurrido es pues, que hemos sido excesivamente dogmáticos en centrarnos en dos sistemas, ¿no? La ONP y las AFPs a partir de décadas anteriores. ¿Esto es así? Sí, y sobre todo sobre la base de hechos no comprobados, ¿no? Como por ejemplo que la gente no ahorra, en que vamos a tener, si no tenemos ahorro forzoso, miles de indigentes en las calles, además, y eso no es cierto. Porque no los tenemos ahora. Pero sí tenemos una alta proporción de gente que queda desvalida en un momento dado. No, y a eso vamos. Y nuestra reforma va a cubrir eso, y además, bueno, nuestra propuesta, que es una propuesta bastante general. ¿Qué propone? Sí, a ver, primero nosotros pensamos que el ahorro forzoso no funciona, es no tiene visos de ampliar la cobertura, y por lo tanto el primer elemento de nuestra reforma es que se eliminen los aportes obligatorios. Eso no quiere decir que se eliminen las cuentas individuales, porque son inalienables, pueden seguir existiendo, y si las empresas privadas son eficientes, van a seguir administrando esto. Además, por supuesto, que se abre la competencia para que otros operadores puedan administrar estos fondos, si las personas lo creen adecuado. En ese esquema, el aportante tendría la libertad de dejar de aportar y además de llevarse su fondo a otro lugar. Exactamente, ¿no? Sí. El otro hay otro elemento que hay otro elemento fundamental, porque como bien decías, hay situaciones que son muy difíciles de asegurar, hay circunstancias inesperadas, como por ejemplo una invalidez súbita, etcétera. Entonces, y nosotros sí pensamos, no solamente para los adultos, pero en particular, como hablamos de pensiones, que tiene que haber una pensión mínima, pero muy, muy pequeña, que el Estado le dé a todos los que están en esa situación que nos puede pasar a cualquiera. Al borde de la indigencia. Evidentemente, y eso es una cosa, digamos, todos somos parte de esta sociedad, es una pensión solidaria, digamos, y esa pensión sí se debe financiar con los impuestos, no con la planilla, es decir, parte del impuesto. Nosotros tenemos un cálculo que está en un blog que es el macroupblogspot.com. Ahí tenemos los detalles de este cálculo y de cómo se puede pagar una pensión módica
¿no es cierto? Que incluso si le quisiéramos pagar a todo el mundo hoy, podríamos tener probablemente alrededor de poco menos de $1.000 al año. Claro, uno dirá, eso no es mucho, y que se puede financiar perfectamente al liberar el aporte obligatorio basado en las planillas. Esto es un lineamiento de reforma. Hay otras alternativas, pero esas alternativas... Pero yo no lo entendí, es decir, si deja de ser obligatorio el aporte de las AFPs, sí. Usted propone financiar esa pensión mínima universal con lo que se deja de aportar a las AFPs. No, con los impuestos. Porque pero tendría que... ¿Crearse uno nuevo entonces? No, porque la base tributaria se expande, porque para comenzar, una persona que deja de aportar, parte de eso lo puede seguir ahorrando, parte de eso eso aumenta el IGB. Además, la formalidad se hace más sencilla dentro del sector moderno, porque ese porcentaje, digo, eso no quiere decir que vamos a eliminar la informalidad, eso por supuesto sería absurdo. Como bien ha dicho Bruno, la dualidad de nuestra economía es una característica estructural que no va a desaparecer con ninguna ley ni en 5 años ni en 10 años. Y se ha estado reflejando básicamente para un país que no existe. Para un país que no existe. Y que no iba a existir, que eso es lo que me parece interesante del análisis. Sí, cuando se hicieron las AFPs, nadie iba a poder asegurar que en 20 años más íbamos a tener el 80% de los peruanos en planilla. Eso no iba a pasar. Además, ninguno de los objetivos de la reforma previsional de los 90 se ha cumplido. Ninguno. Cuando uno ve el proyecto de ley, decía, vamos a cobertura, pensión, nada. Entonces, hay una defensa que hacen las personas que están interesadas en que el sistema se mantenga, que tienen todo el derecho a hacerla, que a mí me parece un poco ofensiva para el aportante, y hablan de la importancia del mercado de capitales que se ha creado. Yo estoy segura de que un mercado de capitales es importante para cualquier país, pero no sé si es que hay que sacárselo de los bolsillos a los trabajadores para crearlo, ¿no? El tamaño del fondo es tan grande, o sea, que en realidad una fracción creciente no se invierte en el Perú, sino se invierte en el extranjero. Y la fracción que, entonces en realidad, si seguimos así, o sea, se estarían exportando aproximadamente 1% de los capitales hacia el extranjero. 1%. Del PBI hacia el extranjero, que es una cifra grande. O sea, que en realidad el desarrollo del mercado de capitales se suponía que si efectivamente compraran activos emitidos aquí, o sea, iba a ser, pero que crecientemente los están comprando en el extranjero. Entonces, si algún mercado de capitales está desarrollando, no es el peruano, sino probablemente el de Estados Unidos. Una fracción importante de los activos de largo plazo ahora aquí en el sistema provienen de los fondos de las AFPs. ¿Okay? Ahora es difícil de entender. Ahora, quiero completar la idea de la reforma. En realidad, lo que estamos proponiendo es un sistema muy similar al que se usa ahorita en Estados Unidos, haciéndoles ciertas modificaciones para que funcione en el Perú. El sistema de pensiones americanos tiene 2 pilares. Tiene el seguro social, que garantiza una pensión mínima, y las personas que quieren más dinero tienen que contratar un sistema de pensiones que les permita tener más dinero. Entonces, Estados Unidos tiene un aparato tributario ya que puede llegar a toda la población. Eso, claro. Ya. El Perú no. O sea, pero el aparato tributario del Estado peruano hace tiempo que recauda impuestos directos, impuestos IGB. Ahí puede llegar a toda la economía. A nivel de salarios, el Estado no puede llegar a toda la economía por razones históricas. Básicamente, en Estados Unidos los impuestos directos siempre han sido importantes. Acá en el Perú los impuestos directos nunca han sido importantes, por lo tanto el aparato tributario del Estado está basado en imposición directa. Entonces, lo que proponemos es primero cambiar el método de recolección para que llegar universalmente. O sea, la otra vez, al sustituir el aparato tributario basado en salarios y no basado en impuestos, tenemos otra ventaja. La mayor parte de los regímenes se basan en régimen depende el aparato tributario basado en salarios depende de la demografía. ¿Ya? Entonces, cuando las sociedades envejecen, esos tienden a tener déficit. Si lo cambiamos por impuestos indirectos, no hay problema demográfico porque eso depende de
los impuestos del Estado no dependen de la demografía, sino dependen de la tasa de crecimiento del PIB. ¿Ya? Ahora, en base a ese aparato tributario, pensamos que dedicando el 10% del IGB, ya, que es aproximar, se puede financiar pensiones universales para todos los peruanos, bajas, ya, de alrededor de 200. Las personas que quieren más, ya, quedan libres para contratar el régimen de pensiones que desean. Ese sistema pensionario mínimo no sería administrado ni recibiría aportes directos como la ONP. No. O sea, es así como el problema es, alguien dice, sí, el Estado también me ofrece educación gratuita para mis hijos y yo no meto a mi hijo en un colegio del Estado porque es pésimo. ¿Quién me garantiza que mis impuestos, que está bien que la plata alcance, con qué miedo, digamos, tener que depender de una pensión mínima que te da el Estado, ¿no? Esto es muy simple, porque basta con que se dicte una legislación donde el 10% de los impuestos vayan a un fondo de legislación mínima y ahí sale toda la reforma. Bueno, pero en realidad esa pensión va a ser chica y esa pensión es poco importante. Bueno, como las de las AFP hoy día. Es de sobrevivencia. Es un mínimo de sobrevivencia. El que quiere ingresos adicionales, libre, tiene que contratar un régimen de pensiones y tendría que seguir dando los aportes. ¿Cuáles son esas ofertas sería libre, que se plantean en Estados Unidos? Y no tiene por qué ser basado en AFP. Podría uno contratar su régimen de pensiones con lo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que contrata? ¿Cuáles son las ofertas que se podrían tener? En otros países. No en un país como Estados Unidos, porque evidentemente llegar a esa situación va a tomar tiempo. Pero incluso uno desde el Perú puede contratar una opción en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Administrar fondos de pensiones o el ahorro de largo plazo es algo que se hace en el mundo hace decenas de años. Así que no necesitamos una industria protegida por la legislación, un mercado cautivo, para que eso funcione. Más bien, proteger una industria le quita los incentivos a ser competitiva. Hay muchísimas alternativas y las personas deberían tener completa libertad para elegir un fondo mutuo. ¿Dónde están? En los Estados Unidos las personas... En Estados Unidos, no, acá en el Perú. No hay, precisamente porque tenemos una industria protegida y la legislación es asfixiante. Tampoco las dejamos ser competitivas. ¿Ya? De acuerdo. Por ejemplo, un ejemplo claro de la legislación asfixiante es la subasta de afiliados reciente. Es algo que, digamos, a uno le recuerda la encomienda. Sí, además es como si curioso. los trabajadores fuésemos encomendados y nos dicen, vamos a darte acá para que cuiden de ti. Y tengo además, 200 mulas y 500 muleros. Además, otra cosa importante, esto está completamente en contra de la libertad económica, esto es planificación central. Si estuviéramos en la Unión Soviética en los años 50, perfecto. De acuerdo, Juan, pero esto está en otra etapa del mundo. Pero lo que me parece absolutamente delirante es que el mismo sector que defiende libre mercado, que no quiere legislación laboral, que no quiere que lo aplasten con impuestos, es como comparten, ¿no? Casi todos los bancos tienen su AFP, casi todas las AFP tienen su seguro, comparten, defienden un sistema que no tiene nada que ver con el modelo que defienden. No es todos, totalmente... no todos. Digamos, la mayoría de los economistas, digamos, más del libre mercado, comenzando por Milton Friedman, pensaban que esto era una aberración, el ahorro forzoso, no tenía ningún sentido. El ahorro forzoso, como bien ha dicho Bruno, existe en muy pocos países, y de esta forma, ¿no es cierto? Y hemos copiado un modelo que es el modelo chileno, que además es impuesto con poca discusión, porque es impuesto en una dictadura, y con esta visión controlista que hay que crear un mercado, porque el sistema de precios no funciona. Eso va completamente en contra de lo que ha hecho que nuestro país se desarrolle desde el 90, que es que los precios altos orientan la asignación de recursos. Cuando hay rentabilidad alta, uno dice, mira, yo puedo ganar acá, voy a hacer un negocio. Eso no se puede en el Perú, en esta industria, y eso evidentemente es un problema fundamental. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero creo que es sumamente interesante esta aportación. Ahora mi pregunta es simplemente decir, ¿cuánto de esto va a ser entendido por los políticos?
Quería una cosita, probar 5 segundos. Y además porque los que son hoy día dominantes en la simpatía que propician por las AFPs. Sí. Bueno, yo creo en la división del trabajo. Nosotros tenemos estas ideas y después hay otros que pueden hacer que se cumplan. Pero ¿cómo llegan esas ideas? Sí, eso, les agradecemos por el espacio, y el jueves tenemos un intercampus en la universidad de 8 a 1, al que están invitados todos. El intercampus es una discusión libre de la universidad, y ahí vamos a presentar diagnóstico, pronósticos, proyecciones y nuestro lineamiento de reforma. ¿A qué hora es? Es de 8 de la mañana a 12:30, y la más amplia discusión y las críticas son más que bienvenidas, porque precisamente lo que ha faltado en nuestro país es que conversemos abiertamente sobre algo sin partir de hipótesis no comprobadas. Y yo quiero agradecerles porque me parece fundamental que la academia se meta en esta discusión, que deje de ser una discusión del Estado con los dueños de AFP, donde el pensionista y donde el pobre aportante no existe. Y yo creo que se necesita una voz un poco menos interesada, un poco más objetiva. Bueno, muchísimas gracias a Juan Mendoza y Bruno Seminario. Muy amable. 8:36 de la mañana, una pausa.